¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... ¿Hay fósiles de virus? No, no que yo sepa, ¿eh? No que yo sepa, hasta el momento no hay un registro de virus que tengamos una evidencia, sí. ¿Hay algunos seres vivos actuales que se consideren fósiles vivientes? Sí, sí, de hecho, a esos organismos se les llama organismos pancrónicos, es decir, que no cambiaron su fenotipo. Nosotros tenemos un fenotipo y un genotipo. Genotipo es pues todo nuestro material genético y fenotipo es cómo nos vemos físicamente, ¿no? Entonces, hay algunas especies que físicamente no, o morfológicamente no han cambiado a través del tiempo, y uno de los ejemplos así clásicos de las clases es la planta que se llama Ginkgo. Ustedes seguramente la conocen porque se hacen cápsulas de Ginkgo y se les dan así como ondas curativas, pero Ginkgo es una planta que apareció en la era de los dinosaurios, es una planta mesozoica, y así con su hojita flaviolada y con su tronquito, así era en el Mesozoico. Así se tiene el registro fósil de esa planta desde el Mesozoico hasta hoy en día. En el Mesozoico había más especies, era mucho más abundante, hoy creo que nada más tenemos una especie, ¿no? Pero morfológicamente sigue siendo la misma. Otro grupo que también no ha cambiado a través del tiempo son los elacantos, los peces. Esos peces, si nosotros vemos un pececito igual del Mesozoico, es idéntico al pececito que nosotros vemos hoy en día, ¿no? Y eso quiere decir que a lo mejor pues no hubo una presión en el ambiente que lo hiciera cambiar, ¿no? Pero pues eso también de repente es medio truculento porque que no cambie morfológicamente no quiere decir que no esté cambiando genotípicamente, ¿no? O sea, su genoma no haya cambiado, no lo sabemos. ¿Cuál fue la extinción más cabrona que ha pasado en la Tierra? Bueno, hay diferentes extinciones masivas, hay diferentes tipos de extinciones, pero bueno, creo que las que más nos llaman la atención son las masivas y las que, les decía yo, nos ayudan a dividir los periodos y las eras geológicas. Hay 5 extinciones masivas registradas con fósiles, ¿no? Pero quizá, y la que todos conocemos, es la de hace 66 millones de años, de finales del Cretácico, que extinguió a la mayoría de los dinosaurios, no a todos, como ya dijimos, y a los reptiles marinos, a los amonites, a muchos grupos, ¿no? A los rudistas, etcétera. Esa es la que todos conocemos, pues porque se llevó a algunos de estos gigantes, ¿no? Pero la más catastrófica de todas y la que incluso los científicos todavía no pueden creer que la vida se haya recuperado de ese gran golpe fue la de finales del Pérmico. Les estoy hablando de aproximadamente hace 251 millones de años, antes de los dinosaurios, ¿no? A finales del Paleozoico, de repente tenemos esta extinción masiva increíblemente grande, que se hacen cálculos aproximadamente de que se extinguieron el 90% de las especies que estaban presentes en la Tierra. Para que se den una idea, o sea, estamos en una fiesta de 100 personas y de repente 90 personas se salen, ¿no? Nos quedamos 10 así como que viéndonos, ¿no? Y de nosotros depende que la vida siga en ese planeta. Imagínense el grado de colapsamiento de los ecosistemas de ese momento a finales del Pérmico en esta gran extinción masiva. Y pues porque la vida se abre paso, se reseteó el planeta, casi literalmente, y ya en el Triásico la vida se vuelve vuelve a renacer, ¿no? Porque sí, después de esta extinción masiva fue un gran golpe a la vida, pero se recupera. Ecológicamente, las extinciones sirven para algo. Sí,
sí, cuando nosotros hablamos de extinciones, muchas veces la gente dice, ay, pues es que son bien feas, ¿no? Las extinciones, es que se mueren muchos, es que qué feo las extinciones, pero fíjense que después de las extinciones como que hay un cambio muy interesante en los ecosistemas, ¿no? O sea, como que no es solamente para mal. Después de estas extinciones, los ecosistemas se recuperan de una manera increíble y aparecen nuevas formas. Entonces, siempre hay algo, hay una novedad, algo que de repente aparece y quieran o no, las extinciones también, pues, son una consecuencia de la evolución de la vida en este planeta, ¿no? Entonces, ecológicamente hay muchos cambios interesantes después de una extinción, porque, como les decía, la vida se abre paso y no se para, ¿no? Entonces, sí, en las 5 extinciones masivas que hemos tenido, después de las extinciones masivas vienen unos cambios ecológicos súper interesantes y con organismos que empiezan a poblar o tienen unas nuevas habilidades, por así decirlo, ¿no? O modificaciones nuevas al ambiente y cambia mucho la vida a partir de esas extinciones, ¿no? ¿Cómo se le pone nombre a los fósiles? Ok, los fósiles, fíjense, por mucho tiempo se pensaba que los fósiles eran una materia inanimada que estaba ahí metida en las rocas, ¿no? De hecho, Aristóteles le llama la vis plástica. Y se tuvo por mucho tiempo una discusión de que si eran o no restos de organismos del pasado. Ya después así como que se fue aceptando la idea de que, bueno, sí son restos de organismos y el primero que lo considera ya como en un sistema de clasificación justamente es Linneo. Incluye a los fósiles y les da nombre y apellido. ¿Y cómo les dan nombre y apellido? Al igual que las especies actuales, les da un nombre, es decir, un género, ¿no? Y una especie. Y esos nombres generalmente están en latín, ¿no? Y también se hace lo mismo con los fósiles. De hecho, los fósiles de animales siguen la nomenclatura. Hay reglas de nomenclatura para animales actuales y los fósiles de animales también siguen esas reglas de nomenclatura. Entonces, generalmente lo que se hace es que se les da el nombre, puede ser en honor a quien lo descubrió, puede ser también en honor al lugar en donde se descubrió, o por alguna característica muy evidente que tiene el fósil, ¿no? Que si tiene una cresta, que si tiene una boquita de cierta manera. Entonces también por ahí se les va poniendo los nombres a los fósiles. Generalmente son en honor a alguna persona que estudió algo sobre el grupo, o se les pone el nombre del lugar, por ejemplo, en donde se descubrieron. ¿Cuál es el nombre más chistoso o curioso? Ay, no sé, pero si hay unos que dices, esto es un trabalenguas, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero alguno así que cueste mucho trabajo. Pues, por ejemplo, hay un dinosaurio que fue descrito en Michoacán, que a mí me cuesta mucho trabajo decir el nombre, se llama Huehuecanautlus tiquichensis, ¿no? Porque ahora también los paleontólogos en México dijeron, no, yo quiero ponerle algo mexicano, entonces le ponen ahora nombres en náhuatl. Entonces náhuatl, pero con un poco de latín y con un poco de las características. Entonces sí, de repente dices, ay, caray, esto está ya como trabalenguas, ¿no? Entonces yo creo que ahora los chinos, ¿saben? Los chinos, ahora que también los chinos han descrito muchas especies nuevas, les ponen unos nombres en chino, ¿no? Con latinizado, que tú dices, ay, ¿cómo se pronuncia este nombre de la especie? Están muy difíciles. ¿Cómo le pondrías a un fósil si pudieras? Pues, ¿qué creen? Yo descubrí 2 especies nuevas. Yo estudié foraminíferos en el doctorado
Y los foraminíferos son restos de estos organismos que están flotando en la columna de agua, se llaman el plancton marino. Seguramente los conocen porque hasta en Bob Esponja ha salido el plancton, ¿no? Que es esa cosa chiquitita ahí que todo el tiempo está de malas. El plancton marino vive en la superficie terrestre, bueno, en la superficie del agüita, ¿no? Y forma unas conchitas. Los foraminíferos son muy parecidos a las amibas, son como sus primos hermanos, pero forman una concha de carbonato de calcio. Entonces, cuando los foraminíferos están vivos, están ahí flotando en la columna de agua, pero cuando se mueren, caen al sedimento en la cuenca marina y así pueden fosilizarse. Entonces, en el doctorado yo estuve estudiando rocas del Golfo de California y me tocó ver, me tocó estudiar todas estas conchitas de foraminíferos de hace unos 6 millones de años que andaban viviendo por ahí. Y de repente, estudiando esos fósiles en el microscopio, empecé a ver unas formas que yo no veía que alguien más hubiese reportado en la literatura. Entonces eran como nuevas para mí, eran raras. Entonces cuando lo comenté con mi asesora, le dije, es que estas cosas no, o sea, sí hay uno reportado que se parece, pero no es, y hay otro también reportado, pero que se parece y que no es. Entonces dijimos, pues es algo nuevo, y lo reportamos como 2 especies nuevas, y los nombres que les pusimos son en honor a 2 personas que habían estudiado foraminíferos en el Golfo de California. La especie se llama Streptochilus inglei, en honor a James Ingle, que estudió los foraminíferos en el Golfo, y la otra especie es Streptochilus mcdougallii, que es en honor a Christine McDougall, que también estudió foraminíferos en el Golfo. Entonces, como que se los dediqué a estas 2 personas que ya habían trabajado antes que yo foraminíferos. Es fácil encontrar los fósiles de foraminíferos. Fíjense que sí, son abundantes. O sea, si sabes dónde encontrarlos, puede llegar a ser fácil encontrar foraminíferos porque son muy chiquitos. Entonces también entre más chiquitos sean, más probabilidades tienes de quedar en el registro fósil y pues tiene partes duras, que es su conchita. Entonces, si sabes en qué rocas los puedes encontrar, es relativamente fácil encontrarlos porque son de rocas marinas y entre más profundas a lo mejor hay más probabilidad de encontrarlos. Entonces sí, depende, o sea, como que sí le tienes que saber en dónde vivían y en qué rocas esperarías encontrarlos para decir, aquí pueden haber, ¿no? Lo que sí es que cuando estás en el campo, son tan chiquitos, yo no llevo un microscopio, llevo una lupa, ¿no? Entonces, a veces ni con la lupa los puedes ver. Entonces, lo que tú haces es que te llevas tu sedimento y así como que dices, es muy probable que aquí contenga foraminíferos, pero realmente hasta que lavas la muestra y lo ves bajo el microscopio es que te das cuenta si tenía o no foraminíferos. ¿Están en la orilla del agua o en el fondo del mar? El plancton vive flotando en la columna de agua y puede estar desde la playa hasta la cuenca marina, porque están ahí en la superficie y van siguiendo al fitoplancton, que pues es su comidita, ¿no? Todas las diatomeas y todo esto. Entonces también el fitoplancton puede estar así como en toda la superficie marina. Entonces imagínense, lo podemos encontrar en cualquier punto. Ahí donde flota y se muere, ahí en ese punto pues podemos encontrar foraminífero. Entonces, a cualquier profundidad, por así decirlo. Pero sí, desde la playa hasta mar adentro podemos encontrar plancton y fitoplancton. Han cambiado mucho fenotípicamente los foraminíferos en el tiempo. Sí, se han cambiado. De hecho, los foraminíferos se les llama fósiles índice. Eso es algo que a lo mejor han escuchado. ¿Y por qué índice? Porque nos indican tiempo. Entonces, esos fósiles índice viven en un periodo de tiempo muy cortito. Morfológicamente son muy diferentes a otras formas, o sea que yo lo puedo reconocer fácilmente y son abundantes. Entonces, cuando yo me los encuentro en las rocas, digo, me está indicando que es una edad del Mioceno, porque tiene esta forma distintiva, porque es abundante y porque siempre los encuentro en este periodo geológico. Entonces, los foraminíferos son uno de los grupos que son fósiles índice, justamente porque tienen una forma muy distintiva.
en los diferentes periodos geológicos. Son muy antiguos. Los foraminíferos no son tan antiguos. Hay dos grupos. Hay foraminíferos bentónicos que viven en la superficie de la arenita o un poquito metiditos ahí en la arena. Esos son más antiguos. Hay hasta algunos hasta paleozoicos, ¿no? Pero los que viven ahí flotando en la columna de agua no tienen mucho tiempo. Son como del Jurásico, ¿no? Ahí en el Mesozoico. ¿Cuál es su importancia ecológica? Bueno, pues los foraminíferos, les decía, son parte del plancton marino y ese plancton marino también al momento de hacer sus conchitas atrapa CO2 de la atmósfera para poder hacer esas conchitas de carbonato de calcio. Entonces son unas, ahora sí que trampas naturales de CO2, ¿no? Y también cuando se entierran en el sedimento, ese CO2 se queda ahí, atrapado en esas conchas formadas por los foraminíferos a través de millones de años. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene que atrapen el CO2, no? El CO2 es uno de los gases que regula muy interesantemente nuestro clima en nuestro planeta, ¿no? Cuando hay mucho CO2, el planeta se pone muy calientito, ¿no? Y entonces tenemos esto que se le llama el efecto invernadero, ¿no? Cuando está ahí el planeta se pone, hagan de cuenta que el CO2 es una cobijota. Entonces tenemos una cobija que está alrededor de nuestro planeta. Y cuando hay poco CO2, hay más enfriamientos en nuestro planeta. Entonces el CO2 nos ayuda a regular la temperatura del planeta y estos organismos que hacen sus conchitas de CO2 son como trampas naturales en donde tenemos ahí almacenado el CO2 y no lo tenemos libre en la atmósfera. ¿Cómo es un día de trabajo en campo? Uy, maravilloso, porque uno ve cada paisaje que la verdad sí que a lo mejor ningún humano ha pisado, o pisas lugares que a lo mejor ningún humano ha pisado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice campo en el Golfo de México, tenía que pedir permiso a áreas naturales protegidas porque estábamos en el Golfo y visitábamos islas, ¿no? Entonces sí, de repente ya cuando estaba ahí caminando en medio de la isla, yo decía, ¿y por aquí habrá pasado algún humano alguna vez? Sí me hacía la pregunta, ¿no? Yo soy la primera que anda aquí metida en medio de esta isla. Entonces, un día de campo es así como primero disfrutar los paisajes y después concentrarte mucho en lo que vas a hacer, ¿no? Porque ir al campo requiere mucho dinero. No es barato ir al campo. Y entre mejor sepas qué vas a hacer en el campo, pues más efectiva va a ser tu salida de campo, ¿no? Entonces, uno diseña la salida desde antes de salir al campo, o sea, uno ve qué lugares vas a visitar, cuántas columnas estratigráficas vas a hacer, cuántas colectas vas a hacer, qué tiempo te va a llevar en un lado, qué tiempo te va a llevar en el otro. Entonces, hay que planear muy bien desde qué camioneta te vas a llevar, cuántas personas van a ir contigo, cuál va a ser la tarea de cada una de esas personas, qué vamos a comer, ¿no? Desde esas cosas, dónde vamos a dormir, si vamos a acampar, es toda una organización que tienes que hacer antes de salir al campo. Y bueno, ya una vez en el campo, aparte de disfrutar obviamente la naturaleza, pues tienes que estar como muy concentrado en lo que vas a hacer, ¿no? Tener muy buena comunicación con la gente con la que vas, siempre ir acompañado, nunca ir solo al campo, creo que eso es una muy mala idea, y más en este país que es súper peligroso, ¿no? Siempre ir acompañado en campo y además saber con quién te vas al campo, porque pues muchas veces las personas con las que van al campo te pueden hasta salvar la vida, ¿no? El campo tiene muchos, o sea, es muy hermoso, pero tiene también muchos peligros porque andas en barrancas, te puedes caer, te puedes romper una pierna en medio de la nada, entonces dependerá de tus amigos que te saquen de ahí y te lleven al médico, ¿no? Entonces sí, saber con quién te vas, que sea gente de toda tu confianza. Y pues sí, trabajar en el campo, un día en el campo es levantarse muy temprano, muy, muy temprano, porque además vamos a lugares en donde el sol
puede ser así como abrumador. Entonces, levantarte muy temprano para desayunar algo nutritivo, empezar a hacer tu trabajo de campo, tus columnas estratigráficas, todas tus notas de datos geológicos, empezar a colectar, en la noche incluso discutir los descubrimientos que se hicieron con el equipo, porque a lo mejor alguien descubrió otra cosa, ¿no? O algo muy similar, entonces hay que ir a checar ese yacimiento, cosas así por el estilo. Y hacer también una muestra sistemática, ¿no? Que vayamos poniéndole y rotulando los fósiles que vamos colectando para no hacernos bolas entre todos, tomar buenas fotos. Eso también es muy bueno para cuando vas al campo, porque ya cuando estás aquí enfrente de la computadora y dices, ay, ¿cómo era el yacimiento? Y ya cuando ves tus fotos dices, ah, sí, ya me acordé, esta foto fue de aquí colecté tanto, ¿no? Entonces tiene que ser un trabajo muy sistemático y bien planeado. ¿Cuántos días te tardas en campo y qué tan seguido sales a campo? Bueno, cuando yo estaba haciendo investigación, por ejemplo, en la parte de mi doctorado y que estaba yo colectando mis muestras, como era en el Golfo, no es que yo pudiera ir y regresar, como yo quisiera, ¿no? Entonces lo que se hacía era una jornada de campo muy larga para que justamente todo lo que necesitara me lo trajera, ¿no? Entonces creo que hice como 2 jornadas así largas, como que les gusta 1 mes, 2 meses de campo, ¿no? Para traerme como el material que necesitaba y aquí trabajarlo en el laboratorio y empezar a hacer mis interpretaciones, ¿no? Pero generalmente depende también de qué tan lejos o qué tan cerca te quede tu zona de estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay paleontólogos que estudian yacimientos de Hidalgo o yacimientos de Puebla, entonces pues puedes irte en un fin de semana, ¿no? Y haces tu campo muy, muy a gusto porque está muy cerca o está muy cerca incluso de la parte civilizada, ¿no? Entonces te puedes quedar en el hotel, ir y venir del yacimiento, etcétera. Pero entonces sí, depende de qué tan lejos esté, qué tan te quede, ¿no? Qué tan lejos te quede. Y qué tan seguido vas, pues sí, depende de estas grandes distancias. Hay gente que trabaja en Sonora, entonces imagínense, o sea, no va y viene de Sonora porque es carísimo. Entonces, lo que hacen son jornadas largas, ¿no? Si vas desde aquí, desde el centro de México, pues te haces 1 mes allá en Sonora y pues ahora sí que, todo la organización para quedarte 1 mes allá y no nada más tú, sino con todo tu equipo, etcétera. Igual los que trabajan en Baja California se van desde aquí en las camionetas, ¿no? Y pues van ahí organizando su campo. ¿Cómo es un día en laboratorio o en oficina? Uy, el campo es pesado, sí, pero toda la magia también ocurre en el laboratorio. En el laboratorio ya va a ser donde vas a limpiar, en donde vas a ver qué técnica vas a usar para limpiarlos, ¿no? Entonces el laboratorio también requiere su tiempo y también es una parte bien artesanal de la paleontología, ¿no? Desde los que se dedican a vertebrados, estar ahí limpiando los huesitos les digo, puede llevar meses, ¿no? Lo que colectaste en un ratito puede llevar meses de estarlo limpiando. Y también, bueno, depende de qué tan equipado esté tu laboratorio. A lo mejor tienes la super herramienta, ¿no? Y pues rápido lo limpias, o a lo mejor nada más tienes así como las agujitas odontológicas y pues ahí poco a poco lo vas, como que limpiando. En el caso de los invertebrados, a veces es más fácil porque a veces nada más utilizan estos cepillos de dientes para quitarles el sedimento, ¿no? Y poderlos ver mejor. Hay que fotografiarlos, dependiendo cuál es tu objeto de estudio, ¿no? Pero pues generalmente se limpia, se les toma fotografías, los mides, los empiezas a estudiar, a analizar, etcétera. En el caso de los microfósiles, les contaba yo que yo pues nada más recogía el sedimento, me lo llevaba y en el laboratorio lo que tenemos era una tarja y unos tamices y en esos tamices volteábamos ahí la muestra y con el chorro de agua corriendo, pues vas ahí como lavando la muestra. No sé si han visto esas películas de cuando están buscando pepitas de oro, ¿no? Que están ahí con esos tamices. Justo así hacemos nosotros con esos tamices. Nuestras pepitas de oro son los foraminíferos. Y en los tamices, pues ya sabemos en qué tamaño de
de malla están, y bueno, ya una vez que se seca la muestra, la llevamos al microscopio y ahí es estarlos picando, ¿no? Así le hicimos el picking, hacer con un pincel mojado, los tomamos y los ponemos en plaquitas, y esas plaquitas pues ya por formas, ¿no? Los va separando por formas. No quiere decir que sean diferentes especies, sino que a la vista se ven diferentes, y luego pues ya con ayuda de la bibliografía vas identificando las especies. Es todo un rollo. Creo que el laboratorio es mucho más tardado a veces que el campo, ¿no? Y bueno, en la oficina es estar 1000 horas en frente a la computadora. Creo que los paleontólogos pasamos más tiempo frente a la computadora que en laboratorio y que en campo, porque precisamente lo que después se hace con esa información es hacer papers, ¿no? Hacer artículos. Y bueno, para hacer un artículo es muchísimo tiempo en frente de una computadora. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? No sé, son muchas cosas, pero yo no soy de esa generación que vio Jurassic Park y se enamoró de la paleontología. A mí no me llegó por ahí. Yo tengo muchos colegas que sí dicen, no, es que yo era pequeño y vi Jurassic Park y quise estudiar paleontología. No, yo tuve maestras muy buenas de biología en la secundaria y en la preparatoria. Y una de esas maestras me dio una clase de evolución humana con unos cráneos, unas réplicas de cráneo, y yo me quedé así fascinada y dije, ¿dónde estudio eso? O sea, ¿qué se hace para estudiar eso, no? Entonces me dijo, o estudias biología o geología. Y pues sí, me acuerdo que estaba ahí como pensando qué iba a estudiar. Me dediqué o sea, me fui más por la biología, y me acuerdo que vi el plan de estudios y venía como hasta el cuarto semestre o quinto semestre y dije, hoy me voy a tener que soplar toda la carrera para llegar hasta el cuarto semestre, ¿no? Y no, para mí fue así una novedad la biología, los grupos, me enamoré de los hongos, me enamoré de las plantas, me enamoré de los animales. Cada materia que tenía algo precioso y algo bello. Pero cuando llegué a paleo, no, hombre, o sea, yo de verdad que añoraba primero estar en esa clase, ¿no? Y la otra, cuando ya empezaron a sacar los fósiles, cuando nos fuimos de práctica de campo, yo decía, wow, esto es, o sea, estamos viendo organismos de hace cuántos millones de años. O sea, mi concepción del tiempo me estallaba la cabeza de saber que teníamos esas evidencias en el planeta, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta, que puedes contar una historia, no de ayer, no de la semana pasada, sino de miles de años. ¿Cómo reconstruir estos cambios que ha tenido la vida a través del tiempo con un fósil, ¿no? O con un conjunto de fósiles? Creo que eso es lo que más me apasiona pues sí, de mi profesión, toda la información que nos puede decir un fósil, y eso, el tiempo. O sea, a veces no me acuerdo de lo que hice ayer, ¿no? Pero te puedo contar la historia de la vida en la Tierra desde el Paleozoico, desde el Precámbrico hasta hoy en día, porque pues me encanta estudiarlo, me encanta estudiar esa parte. ¿A quién admiras en tu profesión? Pues mira, son varias personas, pero yo creo que alguien que marcó un antes y después en la paleo fue Stephen Jay Gould, que seguramente lo conocen porque hasta salió en Los Simpson. Salió en un capítulo de Los Simpson con Lisa, ¿no? Donde le va a preguntar algo sobre un fósil y sale ahí. Y ese paleontólogo escribió un montón de libros de divulgación y era muy bueno para transmitir conocimientos de la paleontología al público en general. Yo creo que cuando yo leí uno de sus libros, que es La vida maravillosa, yo me quedé así de cámara. O sea, ¿cómo es posible que este señor pueda tener esa facilidad de explicarnos cosas que incluso eran muy complejas para mí en ese momento, ¿no? Y que lo entendí súper bien al momento que lo iba platicando así en su libro. Creo que es uno de los divulgadores de la paleontología que a mí me sorprende mucho su habilidad para transmitir el conocimiento. Y aquí en México también, pues hay como un montón de personas, ¿no? Pues desde mi asesora en el doctorado también es buenísima.
en micropaleontología, todas las paleontólogas que están o que me dieron clase en la carrera, ¿no? Marisol Montellanos, que se dedica a mamíferos mesozoicos, ¿quién más? Mi profesora Itzia, que se dedica a equinodermos fósiles. Entonces, sí, como que también verme representada con mujeres que estuvieron haciendo paleontología, creo que fue algo también importante para mí. ¿Quién o qué te motiva para levantarte día a día? Uy, eh, me gusta vivir, ese es mi motivo. O sea, me gusta mucho lo que hago, mi profesión me encanta. Le dedico la mayor parte del tiempo. Ahora que tengo este proyecto de divulgación que se llama GeoExplora, me encanta levantarme y pensar, ay, tengo que hacer un TikTok de esto, ¿no? O de repente así de, ay, estaría padre que les hablara de los procesos de fosilización, ¿no? O también me gusta mucho también esta parte que hago en la docencia. Soy profesora en la Facultad de Ciencias y, por ejemplo, mis clases, pues las tengo que estar ahí actualizando todo el tiempo. Entonces, sí, de repente digo, ay, no les he puesto este artículo que está bien interesante, ¿no? O me vi un documental comiendo, porque soy súper ñoña y como viendo documentales, ¿no? Y dije, ay, les voy a poner este documental para que hagan una tarea de tafonomía. Entonces, la verdad es que me gusta mucho lo que hago y creo que esa es mi motivación de levantarme pues, todos los días. Además tengo un perro que adoro, ¿no? Entonces vivo con mi perro, soy, creo, de las pocas humanas que se dedican a hacer lo que les gusta y eso me encanta, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es bastante agradable despertar con esa idea de que hago lo que me gusta. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión? Fíjate que sí es una profesión que cuando yo empecé a estudiar había mucho machín, o sea, había mucha, ¿cómo decirlo? Pues todavía mucha idea de que este era un trabajo de chicos, ¿no? O sea, que tú como chica, pues sí, vete a hacer fósiles chiquitos y así, como sedimentitos, porque tú no puedes cargar el huesote, ¿no? O sea, todavía esa idea estaba muy, muy clavada en la paleontología. Hoy yo veo que las chicas se siguen abriendo paso, pero algo que no me gustaba era esa parte así de, no, pues es que tú eres niña, ¿no? O tú eres, o sea, sí había cierto así como, pues tú haz cosas pequeñitas porque eres chica, ¿no? Eh, o no, o sí, o el club de Toby de los paleontólogos, o sea, puro chico haciendo bromas pesadas, o sea, y también cuando ibas al campo era así de hoy, no era un ambiente a veces no muy agradable, ¿no? Entonces, aguantar esas cosas sí, de repente no es la parte bonita de la profesión. Y también lo que a mí no me gustó mucho fue la mafia de la academia, ¿no? Yo cuando ya después estaba en el doctorado y vi pues que había muchos grupos de poder y que si no publicabas te morías y nadie te iba a contratar, ya también me desanimó mucho esa parte. Dije, no, yo no voy a poder, o sea, yo no voy a poder meter a alguien que sé que no hizo nada en mi paper, ¿sabes? Entonces dije, no voy a poder, o sea, y a mí se me nota cuando me enojo. Entonces dije, híjole, no va a ser lo mío. Entonces sí, de repente, y aparte no había chamba, ¿no? O sea, yo salí del doctorado y no era que las plazas estuvieran aquí. Entonces también eso es lo que no me gusta en mi profesión, que puede ser tan maravillosa y te puedes preparar tantísimo hasta un doctorado, ¿no? Que al final llegas al final ahí de la línea de la meta y pues no hay nadie como para decirte, lo lograste, aquí está la plaza, ¿no? No, entonces, eso es muy triste, esa parte es muy triste, que no hay una oferta de trabajo para la gente que nos preparamos y además que llegamos hasta el doctorado, que yo digo, no fue fácil, amigos, y además fue con todos los recursos de todos ustedes, todos los mexicanos pagaron para que yo llegara a un doctorado y me están desperdiciando. Y no nada más soy yo, un montón de mexicanos que estudiaron doctorados de lo que quieran, que están siendo bien desperdiciados en nuestro país. ¿Dónde puede trabajar una paleontóloga? Sí, la oferta de trabajo no es muy amplia en la paleontología. Principalmente estamos en la docencia.
Eh, la otra haciendo investigación en las diferentes universidades, pero sí ciertamente no hay muchas universidades que tengan un departamento en donde un paleontólogo pueda trabajar. Y hay algunos, por ejemplo, que están contratados en el INAH, pero, o sea, uno o dos para todo el registro fósil de nuestra República Mexicana. Entonces, no es así como un lugar en donde te puedas colocar tan fácilmente, ¿no? Ya sea investigación, docencia o esta parte del INAH. Es por eso también porque yo saqué como me inventé mi trabajo literalmente y me puse a hacer divulgación, ¿no? Y la divulgación la vendemos, o sea, vendemos los talleres, vendemos las salidas y al final también yo le doy trabajo a otros paleontólogos que digo, pues también hay que generar esos lugares en donde lo que nos gusta hacer se pueda ver reflejado en algo que puedas ofrecer a un público. Y resultó que, pues sí hay un mercado, hay gente que le interesa la paleontología y que quiere pagar por saber sobre bichos del pasado. ¿Cuál es la importancia de la paleontología? Uf. Mira, yo les digo a mis alumnos que estudian biología que cómo ser un biólogo sin saber de los organismos del pasado. A mí me choquea a veces mucho que les da flojera la paleo, conocer de paleo, porque dicen, es que yo no me voy a dedicar a eso, yo voy a hacer biotecnología y voy a estar ahí con los bichitos en el laboratorio. Le digo, pero ¿y si no los conoces ahora sí que de atrás tiempo, ¿cómo es que te vas a presentar con él como por primera vez, ¿no? Creo que todos los biólogos deben de saber del pasado y especialmente los organismos que están estudiando, pero también como humanos debemos de saber más de nuestra historia como especie, pero también de dónde viene, ¿no? O sea, desde dónde podemos jalar y qué hubo antes que nosotros y qué nos dio paso también a nosotros, ¿no? Para voltear y ver los ecosistemas que vemos hoy en día, son ecosistemas que han evolucionado a través de 4.560 y tantos millones de años. O sea, no nacieron así por generación espontánea, ¿no? Y si los conocemos más, los cuidaríamos más, los protegeríamos más. Entonces, de ahí la importancia de la paleo. Nos da una identidad como una especie en el planeta, ¿no? Porque sabemos la historia que tiene esta especie y todas las demás, como para valorar a través del tiempo, pues, como lo que ha sufrido, ¿no? Todas esas comunidades para llegar a lo que es actualmente. Y si supiéramos de toda esa historia, o sea, me cae que no haríamos las torpezas que estamos haciendo hoy en día como especie, ¿no? ¿Cuáles serían las habilidades que debería tener una persona que se quiera dedicar a la paleontología? Eh, pues habilidades, pues tendría que ser una persona curiosa, muy curiosa de estar ahí investigando, eh, tener organización. Creo que un científico, deja tú de lo paleontólogo, pero un científico siempre tiene que tener como una mente como media estructurada, no te digo que súper, pero sí estructurada, que te sepas organizar, que seas curioso, que te hagas preguntas todo el tiempo, que no des todo como por hecho, ¿no? O sea, que siempre estés preguntándote si está bien esto, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que eso, que tengas esta habilidad de preguntarte cosas y paciencia también, paciencia, mucha paciencia, porque no crean que van al campo y, ay, así los huesos por arriba y por abajo. No, es caminar mucho, pensar mucho, sí, o sea, también yo creo que condición física, porque las salidas no son cualquier cosa, tener condición física para aguantar a veces, jornadas largas, ¿no? ¿Alguna anécdota curiosa o divertida que te haya pasado en el campo?
Pues hay varias, o sea, siempre con los alumnos no saben, o sea, desde que uno hace corajes hasta que uno se ríe mucho. Pero, por ejemplo, me acuerdo que una vez fuimos a San Juan Raya y es una región semidesértica que tiene muchos alacranes, muchos alacranes. Iba con mis alumnos y les dije, tengan cuidado donde ponen los zapatos, sacúdanos cuando se los vayan a poner porque puede haber bichitos adentro, sacudan bien su ropa, X o Y, ¿no? Y pues alumnos, ¿no? Sí, claro que sí, maestra. Al otro día me acuerdo que ya nos íbamos y de repente, pues ya estábamos adentro del camión y una chava de repente dijo, no, escuché así, no, espérate, es un alacrán. Y yo no sé cómo volteo y veo que una de las chavas le está quitando la mochila y la está sacudiendo porque resulta que traía el alacrán en la mochila, ¿no? Y la sacude, y cuando la sacude cae en el piso del camión y no, bueno, se hizo una rebambarambas y todos encima de los asientos, nadie quería pisar abajo porque ahí andaba la alacrán para sacarlo, bueno, nos tardamos como una hora bueno, porque además biólogos, ya saben, no lo mates, espérate, vamos a ponerlo, y así, con el tiempo contado. No, 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 fue toda una experiencia. Casi siempre esos anécdotas han sido con alacranes. También yo iba de estudiante en una materia del posgrado de Ciencias de la Tierra y también pasó, así estábamos en el campo, estábamos así como en mitad de un río y la profa llevaba un chiqui pizarrón, ¿no? Para escribir, no sé qué, y, o sea, ni siquiera fue en un momento que se sienta en la roca y en la roca había un alacrán. Y adivinen en dónde le picó. No, bueno, qué dolor, pobrecita. Ahí nos tienen a todos sacando a la profesora del yacimiento. No, no, fíjense, las dos han sido con alacranes. Afortunadamente a mí nunca me han picado, pero sí, siempre estoy así de, "Ay, no vaya a ser, ¿no?". Pero esas son de algunas de las anécdotas así memorables del campo. Consejo a las personas interesadas en estudiar paleontología. Bueno, pues si realmente les interesa la paleo, yo pues los invito a que la conozcan, a que se acerquen, a que vayan a conferencias. Ahora con la pandemia ya ven que se abrió mucho esta onda de las conferencias institucionales, se abrieron a todo el público. Entonces tomen esas conferencias, vean si realmente es lo suyo, acompáñenos en GeoExplora a las visitas que hacemos a los yacimientos, pregúntenos cosas a los paleontólogos. Sí, traten de ver si realmente es como su vocación, ¿no? Porque no es un camino fácil, definitivamente. Pero si te gusta, la verdad es que lo haces con mucho amor. Y si te gusta, también vas a como sobresalir por el resto de los 100 paleontólogos que hay, ¿no? Y seguramente te puede tocar un futuro prometedor o no sé, ¿no? O sea, que tengas como mayor éxito en esta parte de la paleo. Entonces, el consejo que les doy es que traten de acercarse también a la gente que ya estudió esto, háganles preguntas y pues inmiscúyanse más para ver si realmente esa es su vocación. Y pues nada, hagan su mejor esfuerzo, ¿no? Y seguramente que sí, la oferta, les decía, la oferta laboral no es muy buena, pero si son buenos y si les apasiona y les gusta, seguro que pueden vivir de la paleontología.